Pues buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por venir. Es para la presentación del informe anual sobre el racismo en el Estado español, que es un informe sobre racismo. Y bueno, simplemente yo creo que lo importante es que Miquel Mazquiarán y Miquel Araguas presentéis un poco el informe, las conclusiones. Luego tenemos otras ponencias. Tenemos a varias compañeras también y compañeros y creo que también deberíamos aprovechar para hablar de qué trabajo podemos hacer al respecto aquí en el Parlamento Europeo, para hablar de la Directiva contra la Discriminación, que sigue bloqueada, para hablar de la necesidad de una legislación homogénea en materia de delitos de odio. Quiero decir que creo que este es el contexto idóneo, no solo para conocer el informe, sino para ver todo el trabajo que tenemos pendiente aquí en el Parlamento Europeo, y que estoy convencida que entre también los diferentes grupos parlamentarios que estamos aquí podemos abordar a lo largo de toda la mañana y con todas las intervenciones que tenemos previstas. Entonces, bueno, yo creo que lo primero es eso, que se presente el informe y a partir de ahí ya podamos tener el debate y podamos tener las diferentes intervenciones. Creo que es muy pertinente que hagamos este acto. Hay una cosa, además, estaba esta mañana mirándome el resumen ejecutivo, Miquel, porque esto evidentemente aún no he tenido tiempo de apoyarlo entero, pero que es verdad que hay una reflexión que hacéis en el resumen ejecutivo que es cierta, que es que, se suele decir que evidentemente en España no hay extrema derecha, que en España los datos no son tan alarmantes como en otros países y que eso a veces nos puede hacer caer en una especie de actitud de autocomplacencia cuando tenemos problemas, igual que en muchos otros sitios, que debemos hacer frente, ¿no? Yo mirando un poco los datos aquí que había en el resumen, pues bueno, evidentemente pues tenemos un problema los principales casos de racismo se producen con el racismo institucional en muchas veces, situaciones de discriminación, y también yo creo una cosa que también es importante, que nos gustará escucharos, pues qué limitaciones tiene nuestra legislación nacional, ¿no? Y qué medidas adicionales debemos tomar para combatir estos fenómenos, ¿no? Con lo cual yo creo que el acto de hoy es extremadamente pertinente. Estamos muy contentos, tenemos muchas ganas de escucharos y después pues que podamos abrir un debate. Y también, como decía Marina, creo que es importante, ¿no?, ver qué tipo de vinculaciones hacemos con las peleas, con los marcos legislativos que tenemos aquí, Directiva no discriminación, etcétera, etcétera, ¿no? Así que sed bienvenidos y os cedemos la palabra. Bien, en primer lugar, buenos días. Muchas gracias por haber acudido a este encuentro, de verdad. Y tenemos que agradecer especialmente a Marina Albiol y a su grupo GUE NGL y a Ernest y a su grupo Greens FA por habernos cursado esta invitación para poder presentar en este sitio tan emblemático como es Bruselas este informe. Me gustaría explicarles muy resumidamente cuál es nuestra organización y qué pretende este informe anual que solemos elaborar. SOS Racismo engloba diferentes grupos de sorracismo que están implantados en el Estado español, y la Federación Estatal de SOS Racismo elabora anualmente un informe que pretende ser una fotografía de la discriminación en el Estado español y de la valoración que se realiza sobre las políticas, tanto a nivel de Europa como del Estado español, que se llevan a cabo en materia de inmigración y de extranjería. Llevamos ya más de 20 años elaborando este informe. El valor que creemos que tiene el informe anual que nosotros realizamos es el de presentar una mirada tal vez diferente a los datos oficiales que se recogen por parte del Gobierno. Y en esta materia en concreto queremos señalar que hasta fechas muy recientes el Gobierno español no ha ofrecido ningún dato en relación a cuál es la discriminación en el Estado español. Desde hace aproximadamente 3 años viene ofreciendo unos datos que se refieren a los atestados policiales recogidos en lo que podría calificarse los hate crime, los delitos de odio.
Ahora bien, nuestro informe lo que pretende es recoger un concepto más amplio que el referido estrictamente a los llamados delitos de odio, de manera que en nuestro informe recogemos la discriminación que se produce entre particulares, la discriminación que se produce también por parte de la propia Administración, y este dato no suele recogerlo el Gobierno, o la discriminación que se produce también por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de la policía. Por eso insisto en que es un informe que ofrece una fotografía diferente a los datos oficiales, que de por sí entendemos que no son completos. Y no son completos, y esta es una crítica que nos gustaría hacer en este foro, no son completos porque los atestados policiales no nos dan cuenta de cuál es el recorrido que esos atestados policiales se llevan en cuanto a si han sido finalmente judicializados, si han terminado en un tribunal, si han tenido una sentencia, si esa sentencia ha sido o no favorable. Toda esta información hoy en día en el Estado español se carece de ella. De manera que solo con los datos policiales es una información incompleta. Por otro lado, nosotros hemos recogido en nuestras oficinas un total de 247 casos que, insisto, se refieren a un tipo de discriminación diferente, complementaria, en algunos casos, a los datos oficiales. Para que se hagan una idea, el primer grupo de discriminación que nosotros tenemos recogido en cuanto a la tipología, o el mayor número de casos, podemos también decirlo de esta manera, se refiere a los conflictos vecinales, a conflictos entre vecinos y vecinas de las comunidades, de los inmuebles, de los edificios. El segundo grupo de casos de discriminación que hemos recogido es el referido a lo que nosotros llamamos el racismo institucional, la discriminación que se produce desde las propias administraciones, englobando casos como pueden ser el tratamiento que se produce en los centros de internamiento, en la medida en que son centros que depende de la Administración, y por lo tanto cualquier incidente que tenga lugar en esos centros lo consideramos como casos también de discriminación. Cuestiones que tienen que ver con trámites de extranjería, de nacionalidad, etcétera. Ese es también un tipo de discriminación que nosotros recogemos en el informe. Y el tercer grupo de casos de discriminación viene referido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la seguridad privada. Son muchos los incidentes que nos comentan de personas extranjeras que, sobre todo en el momento de la detención, se emplea un uso desproporcionado de la fuerza a la hora de practicar esa detención, acompañado en muchas ocasiones de insultos racistas, y que generan situaciones que son también discriminatorias. No solo discriminatorias, entendemos que esto también es un delito de odio. Pero ese delito de odio no está recogido en las estadísticas, porque las estadísticas, lo he dicho antes, las elabora la policía, y la policía no va a elaborar atestados policiales donde ellos sean también los agentes discriminadores. Pero tengan ustedes en cuenta que si en nuestro Código Penal español tenemos una agravante, que es el artículo 22.4, y a un funcionario de policía que está realizando una actuación policial en una detención, por ejemplo, empleando un uso desproporcionado, entraría dentro de esa agravante, y por lo tanto estaríamos también ante un posible delito de odio. En fin, lo dejo solamente apuntado para darles cuenta de que no es completa la información que tenemos. Bien, no quiero aburrirles mucho más con las estadísticas. 247 casos, de esos 247, 91 hemos calificado como delitos de odio.
nuestro concepto del delito de odio es, desde luego, más amplio que el que se recoge en esas estadísticas del Ministerio del Interior. Por ejemplo, también incluimos como delito de odio, porque es un delito que está en el Código Penal y, por lo tanto, cualquier actuación discriminatoria que tenga un perfil penal es un delito de odio, según esa definición que ustedes conocen de la OSCE, y, por ejemplo, un delito es también denegar la entrada a una persona en un establecimiento público por motivos de raza, de orientación sexual, discapacidad, etcétera. Bien, ese es un delito que está contemplado en nuestro Código Penal y, por lo tanto, también sería delito de odio. Bueno, por último, ya para ir terminando, comentarles que este informe pretende ser, además de los casos que nosotros hemos recogido en las oficinas de información, una pequeña fotografía también de lo que es la política europea y la del Estado español, y es por ello que se completa con diversas aportaciones. Se realiza a través de la recogida de noticias en los medios de comunicación. Tenemos también colaboraciones del ámbito universitario, académico, que realizan artículos de opinión. El resumen ejecutivo lo tienen ustedes en inglés en nuestra página web de la Federación Estatal de Sorracismo. Y decirles, por último, que continuamos en contacto con otras organizaciones, intentamos realizar una serie de proyectos, intentamos generar buenas prácticas a nivel de Estado español. Mi compañero ahora les dará cuenta de cuáles son las peticiones y reflexiones finales que nosotros realizaríamos al Gobierno. Les adelanto que una que no me resisto a omitir, porque es la que llevamos muchos años reclamando, es la necesidad de una ley integral en el Estado español contra la discriminación. Es una asignatura pendiente y que organizaciones como Sorracismo echamos de menos, sobre todo porque ya les he explicado que nuestra labor se centra en ese racismo que no se ve, ese racismo diario, ese llamado microrracismo. Es ese racismo que no es objeto de grandes titulares, pero es el que nos preocupa. Y ese racismo que sobre todo se produce en el ámbito de las relaciones privadas es un racismo, es una discriminación muy compleja que precisa de herramientas normativas eficaces. Y si no tenemos esas herramientas es muy difícil combatirlo, De manera que esa es de forma general un poco nuestra petición principal y central en un foro tan, como lo he dicho antes, tan importante como es Bruselas, la capital de Europa y de la Unión Europea. Nuestra petición hoy es esta. Queremos una ley integral en el Estado español y queremos la colaboración de ustedes para que presionen a este Gobierno que acaba de ponerse en marcha para que de una vez ponga las herramientas y los mimbres normativos suficientes para combatir la discriminación en el Estado español. Muchas gracias. Yo soy Miquel Aguas y, bueno, completando un poco lo que ha dicho mi compañero Miquel Masquean, queríamos también plantear que con la presentación de este informe lo que queríamos también es no solamente hablar de lo que siempre hablamos, porque muchas veces hablamos solamente de una parte de la discriminación. Queremos hacer una presentación para ver también que, al igual que hay una discriminación hacia ciertos grupos de personas por su origen, por su raza, por su condición de extranjero o no extranjero, hay otro tipo de discriminaciones también que tenemos que abordar. Y quizá también muchas veces se nos ha olvidado que debemos hacer un abordaje integral, porque la discriminación que sufren, por ejemplo, las personas sin hogar a través de la llamada apobiofobia, pues tiene también una base bastante similar a la que sufren otras personas, la discriminación que sufre el colectivo LGTBI. Todo eso tenemos que empezar también a abordar de una forma mucho más integral de lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Y un encuentro como este pues tiene también esa importancia, ver de qué forma podemos hacer un análisis conjunto de la realidad y presionar de forma conjunta para soluciones integrales. Eso por un lado. Luego,
Aquí estamos montando el stand para el libro, para nuestro libro. Sí que también quería completar un poco lo que estaba diciendo Mikel. También dentro del informe ejecutivo, que lo podéis descargar en inglés de la página www.sorracismo.eu. Y ese es el tipo de discriminación, que es una cosa que sí que nos preocupa, y es que en este último año hemos aumentado la recogida de casos relacionados con conflictos y agresiones racistas. Y creemos también que esto, a pesar de que no tenemos grandes cifras y tampoco tenemos un partido de extrema derecha en España, sí que es cierto que al hilo de la crisis y al aumento de los discursos públicos, sí que estamos viendo que en la calle pasan cosas. Porque desde Sorracismo siempre hemos defendido que ese racismo institucional o discursivo desde los poderes públicos tiene una repercusión directa en lo que es el racismo social. Y en esto yo nunca me canso de recordar que el gobierno de Mariano Rajoy, en el año 2012, a través de la promulgación del Real Decreto 16/2012, dijo públicamente, poco más o menos, que el gran problema de la crisis económica en España y del colapso del sistema sanitario eran las personas inmigrantes. Un discurso completamente falso, basado en un informe que lo leía y nunca hablaba de inmigración, hablaba de otras cosas, pero que provocó que mucha gente en la calle viese a las personas inmigrantes como competencia a la hora de competir por los servicios sanitarios. Es una irresponsabilidad que nosotros queremos poner un poquito aquí como unos puntos del debate, esa responsabilidad de los Estados, de los representantes institucionales, y luego ver cómo repercute. Por otro lado también, para nosotros hoy es un día importante, porque antes Mikel estaba hablando de ese racismo institucional o esas quejas también que se expresan contra los cuerpos y fuerzas de seguridad contra la policía. Hoy empieza un juicio en Barcelona precisamente por eso. Hoy también nuestros compañeros de Sorracismo en Barcelona se han presentado como acusación popular contra un policía municipal que en una detención, pues bueno, pasó un poquito de todo, y nosotros consideramos que fue una detención eminentemente racista. El fiscal, curiosamente, también defiende la misma posición que nosotros. Vamos de la mano, pedimos una petición hacia el juez de 5 años de prisión, y creemos que es otra de las formas que tenemos que trabajar. Es esa reivindicación también legislativa esa reivindicación legislativa que se cumpla la ley. También nos preocupa que en el Estado español y en las últimas semanas el Tribunal Constitucional, en una cuestión de estas que también comentaba Mikel, no haya admitido un recurso de amparo que presentamos también desde Cataluña a cuenta de las detenciones por perfil étnico. A diferencia de Francia, que curiosamente en 2 semanas 2 tribunales constitucionales sobre una misma situación se han pronunciado de formas completamente diferentes, mientras que en Francia se ha asumido que las detenciones por perfil étnico son absolutamente legales, el Tribunal Constitucional español ni siquiera ha admitido el amparo de la persona que había sufrido pues una detención por su perfil étnico. Entonces creemos también que es otra de las cuestiones que tenemos que poner encima de la mesa: el papel de los jueces, el papel de la legislación, el papel también de la sociedad civil y el papel de la litigación estratégica en todo este tipo de casos. Y entrando ya dentro de las propuestas, antes de dar la palabra a otras realidades, sí que queremos, en primer lugar, hablar de la necesidad de Europa, porque por lo menos en el Estado español la transposición de las directivas, la 43/2000 y la 78/2000, ha sido de todo menos prácticas y bien transpuestas. Creemos que desde Europa, y también con una realidad como la que estamos viviendo, de aumento de los discursos xenófobos, el aumento de la extrema derecha, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo porque cada vez son más los colectivos, las personas que sufren discriminación. Y tenemos que hacer algo, como decía inicialmente, de forma integral y coordinada, tratando de incorporar más colectivos y más situaciones de discriminación para dar una respuesta que venga desde Europa y que obligue a los Estados a que pongan encima de la mesa, encima de las iniciativas estatales, la necesidad de trabajar y abordar esta realidad antes de que la realidad nos coma a nosotros. Antes de que el aumento de la extrema derecha, antes que el aumento de las posiciones discriminatorias se afiancen y se hagan mucho más fuertes. Y luego también queremos hacer propuestas dentro del Estado español, propuestas para no entrar en esa autocomplacencia que decía antes Ernest al inicio, porque a pesar de que no tenemos un partido de extrema derecha, sí que tenemos discursos
de extrema derecha, vamos a decirlo claramente, que no solamente son acusar a las personas inmigrantes, como en este caso de colapsar la sanidad, sino también de otras cuestiones, como estamos viendo en las últimas semanas con los centros de internamiento. Un discurso institucional que parece que todas las personas migrantes no solamente son peligrosas y han de ser expulsadas, sino que se amotinan. Pues creemos también que todo ese tipo de elementos hay que luchar contra ellos y hay que cambiar esa narrativa. Y es otra de las reivindicaciones que también tenemos. Cambiar la narrativa sobre la discriminación y sobre la inmigración. Tenemos que cambiar no solamente las palabras con las que afrontamos la realidad, sino también cambiar la forma en que lo contamos. Tratar también de poner en el centro a las personas y hacer un análisis un poco más profundo de lo que muchas veces hablamos. Porque en el caso de inmigración hablamos, ya sabéis un poco cuál es un poco el discurso de es un fenómeno, no sabemos cómo afrontarlo, es una realidad novedosa, es una situación de emergencia, pero también cuando hablamos de colectivo, las personas sin hogar, la narrativa también es muy pobre. Cuando hablamos de población LGTBI, de personas dentro de este colectivo, la narrativa también tenemos que cambiarla, tenemos que contar las formas de forma que toda la ciudadanía considere que debemos cambiar ese modelo de ciudadanía que tenemos. No solamente pensado en unos parámetros tradicionales, sino dentro de una ciudadanía muchísimo más diversa a la que estamos acostumbrados, o que quizá estemos acostumbrados en la calle, pero que políticamente no nos quieren decir que estamos acostumbrados a gestionar esa diversidad. Y más propuestas de las que hacemos. Miquel ha comentado la elaboración urgente de una ley integral contra la discriminación, que es curioso que existe, y de hecho en 2011 estuvo a punto de aprobarse, con muchas críticas, pero que llevamos 4 años esperando a que se abra el cajón y se vuelva a debatir. Y es una petición que, en la situación con la que estamos ahora en España, es posible también incluso desde la oposición. Hace 2 semanas, desde la oposición, se ha forzado al gobierno del Estado a aumentar el salario mínimo. Ya no es únicamente una cuestión de quién gana las elecciones. Desde la oposición, desde las personas que pensamos de forma alternativa a esa política neoliberal, se puede hacer. Y es también una petición que hacemos aquí a los que estáis sentados en la mesa, porque creemos que es posible, que es necesario, que apoyaría. Pero con eso no nos quedamos. Creemos también que de forma complementaria que hay que promulgar una ley de protección de las víctimas. Pero en este caso también que proteja a las personas en situación irregular. Porque si yo voy a una comisaría a denunciar y me puede llevar una orden de expulsión, pues evidentemente no es tampoco el mejor de los incentivos. Y no pasa nada por proteger a estas personas. Con la reforma de la última ley de extranjería en España también hubo una modificación del texto para tratar de proteger a las mujeres víctimas de violencia. El problema es que solo se limitó a violencia de género. Creemos también que el concepto de víctima se tiene que ampliar. Pero nos sirve como ejemplo porque, a pesar de que muchas críticas y muchos conservadores decían que eso iba a ser un efecto llamada para que hubiese falsas denuncias, Miquel me puede corregir, pero tampoco hay un número importante, no había un aumento significativo. La persona que es víctima y nadie se va a disfrazar de víctima solamente por unos papeles. Creemos que es importante ponerlo también encima de la mesa porque hay que proteger a las víctimas. Creemos también que es importante tener datos. Porque ¿cuántas personas son víctimas de delitos de este tipo? No lo sabemos. La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea solamente dice que solamente se denuncia una pequeña parte de los delitos. ¿Va bien? ¿Cuántas personas sufren este tipo de discriminación? Creemos que es importante aumentar el conocimiento. Creemos también importante que debemos también profundizar el esfuerzo que hacemos desde todos los sectores en establecer el delito y el discurso de odio como una prioridad. No nos podemos permitir como sociedad escuchar lo que muchas veces escuchamos, no solamente de nuestros responsables políticos, sino también de nuestros medios de comunicación. Debemos hacer un esfuerzo para que eso esté en la primera página de las agendas. Pero también tenemos que formar. Que además de presentar este informe, también hemos participado en un proyecto europeo, que se ha hecho empoderando a la sociedad civil y a la policía para la visibilización de los delitos de odio, y creemos también que es importante, es otra de las patas. Necesitamos una legislación fuerte, necesitamos políticos y una sociedad civil comprometida, pero también necesitamos agentes sociales, agentes jurídicos, policía y una sociedad civil que esté fuertemente formada y que reivindique también el cumplimiento de la legislación y la lucha contra estas lacras.
porque en el fondo lo que planteamos es un cambio de modelo de ciudadanía, no solamente un modelo de ciudadanía, que muchas veces es en la parte de nacional extranjero, sino un nuevo modelo ciudadano en el cual podamos establecer la diversidad como mecanismo que nos une y que no nos separa. En todas estas cuestiones siempre la recogida de datos siempre para hacer frente a este tipo de situaciones siempre es un elemento central. Yo veo en vuestro informe que muchos de estos datos son de lo que vosotros recogéis en la oficina de vuestras propias oficinas de recogida de datos. Pero yo creo que estaría bien saber que ¿hay algún tipo de recogida de datos oficial a nivel de España de este tipo de cosas? ¿O qué tipo de datos oficiales vosotros usáis? Yo creo que eso es importante porque cuando se hace frente a estos fenómenos sin datos es muy complicado hacerlo, ¿no? Y después si puedes insistir un poco más en ya lo ha señalado, ¿no? Pero quizás sería interesante ver qué tipo de evolución hemos tenido en relación al año anterior de los distintos delitos, ¿no? Porque he visto antes, creo que lo has mencionado también, un pequeño repunte de los delitos de odio. Yo creo que también podéis insistir un poco más en eso, pero yo creo que es muy interesante, ¿no? Bueno, como he comentado antes, los datos oficiales, los únicos datos oficiales son los que ofrece el Ministerio del Interior en la recogida de los atestados policiales, en una recogida que viene realizándose desde hace aproximadamente 3 años. Hay un problema a la hora de hacer a la hora de verlo desde una perspectiva histórica o cronológica para ver si hay aumentos o disminuciones. Tiene un problema porque ha ido introduciendo diferentes tipologías que han ido a su vez modificando la estadística. Pero en líneas generales se podría decir que los tipos de delitos de odio, insisto que son atestados policiales, por lo tanto solo referido a delitos de odio, han ido en aumento. Actualmente los datos del 2015 del Ministerio del Interior dan alrededor de casi 1.300 atestados policiales. Bien, frente a unos 800 aproximadamente que se generaron hace 3 años. Eso habla de ya un aumento. El racismo es el que suele aparecer en primer lugar. Orientación sexual aparecía el pasado año como uno de los mayores también tipos de delitos de odio, que este año queda reducido, pero porque se ha introducido, y esta es la observación que hacía antes, se ha introducido un nuevo tipo en la clasificación que es género. Entonces, al introducir este tipo hace que disminuya lo que antes era orientación sexual. También se ha introducido, en el recuento del año 2015, se introduce una nueva tipología referida a ideología, que además ha recogido muchos atestados policiales. En fin, en líneas generales sí hay aumento en las estadísticas oficiales. En nuestros casos, es decir, lo que nosotros recogemos en nuestras oficinas, tenemos que tener en cuenta que la recogida de casos de nuestras oficinas está en función de los medios humanos y técnicos con los que cuenta cada oficina. Esto lo que nos da es una fotografía diferente, porque no tenemos implantación en todo el Estado español y porque algunos territorios pues un año han podido recoger casos y otro año tal vez no lo han podido hacer porque no contaban con el personal necesario. De manera que en nuestro caso es difícil realizar un recorrido cronológico en cuanto a aumento o disminución. Preferimos hablar de tipos de casos que se mantienen, disminuyen o aumentan, no tanto en la cantidad, insisto, sino en la tipología. Y si entráramos en ese análisis respecto a los casos que se han recogido en las oficinas de racismo, observamos que se mantiene el tipo de discriminación vinculado con los conflictos de vecindad, que son casos complejos. Son complejos porque en muchas ocasiones, el conflicto de vecindad comienza siendo un conflicto como cualquier otro,
porque la tele está alta, porque el vecino mete mucho ruido en horas intempestivas y deriva en un conflicto de tintes ya xenófobos, con insultos relacionados con el origen, etcétera, Y es difícil en muchas ocasiones deslindar dónde está el conflicto habitual, digamos, que podría haber ocurrido en otras circunstancias y dónde está luego la agresión, el insulto racista, donde empieza uno y comienza el otro. Son casos realmente complejos, pero son muy habituales. Son también muy importantes porque, desde luego, a lo largo de los años no han descendido en absoluto los conflictos, lo he comentado antes, que tienen que ver con detenciones, encontronazos, agresiones de policías y cuerpos de seguridad privados. Son también un tipo de discriminación que se mantiene en cuotas altas en lo que se refiere al análisis de los casos de nuestras oficinas. Y, por último, comentar que también se mantiene en cuotas altas, habitual, haciendo un repaso a lo largo de los últimos años, la discriminación que tiene que ver con conflictos, agresiones que se han producido en los centros de internamiento, trámites absolutamente desproporcionados, tratamiento inadecuado en las oficinas de extranjería o este tipo de cuestiones relacionados ya con tramitaciones, administración, etcétera. Y es que en muchos casos uno de los principales problemas es que la víctima se considere víctima. También hablábamos el otro día, el fin de semana, en un encuentro con población gitana. Es decir, claro, tú hablas en un grupo con población gitana y preguntas, bueno, ¿alguno de vosotros o de vosotras os habéis sentido víctimas de un acto racista? Y todo el mundo dice que no. Pero luego cambias la pregunta, decías, ¿alguno de vosotros os habéis sentido incómodos cuando vais a unos grandes almacenes y tenéis a un guarda de seguridad detrás? ¿Os ha pasado? Y claro, de repente todo el mundo era consciente de que cuando ellos iban a un supermercado, el guarda de seguridad les acompañaba. Entonces, claro, muchas veces también, a la hora de establecer estadísticas o de conocer cuál es la realidad, tenemos que trabajar para que la víctima sepa que es una víctima. Eso la experiencia, y en el Estado español es un proceso de trabajo que lleva mucho tiempo, pasa con la violencia contra las mujeres. En muchos casos se había normalizado tanto la violencia y se tenía tan dentro de sí que no se considera como una normalidad, cuando es una cuestión absolutamente anormal. Lo mismo pasa en este tipo de cuestiones. Y luego, bueno, algunos ejemplos, por poner la nota folclórica a lo que comentaba Miquel de los tratamientos administrativos. En el informe recogemos el caso de una persona que fue a solicitar una licencia de matrimonio y como el hombre en este caso, gambiano, no hablaba español, pues el funcionario consideró que no le podía dar la licencia porque si el hombre no hablaba español no podían tener realmente una comunicación fluida. Entonces, bueno, es un poco absurdo, es un abuso por parte del funcionario y es lo que también nosotros estamos llamando esa parte de racismo institucional. Hay muchos ejemplos en España. Hace unos años el adjunto al defensor del pueblo contaba uno que era muy significativo de lo que son esos abusos de los funcionarios. Y es que a la hora de solicitar la nacionalidad había un señor funcionario que preguntaba a las personas que accedían a la nacionalidad española por las suertes del toreo, las partes en las que se dividía una corrida de toros. Pero bueno, son excesos que muchas veces cometen los funcionarios y que en el día a día hacen que las personas migrantes también, en este caso, pues tengan ese nuevo espacio de discriminación.